Esto sería entonces derivada de x 1. Quedaría por y más x queda y se deriva y derivada acá sería 0, de este lado 2x y ahí menos 2y por la derivada de y. ¿Listo? Ahora que nos falta solamente la agrupación de la derivación de y. Por ejemplo, tenemos aquí 3x cuadrado más 3y cuadrado derivada de y menos 2y menos 2x derivada de y. Si gusta, esto pasaría aquí a sumar 2y por la derivada de y factorizas la derivación de y, 3y cuadrado menos 2y, no, menos 2x menos 2x más 2y, y lo demás pasaría al otro lado, ¿sí o no? Si ya tenemos aquí 2x, pasaría menos 3x cuadrado más 2y. ¿Listo? Ya tenemos la derivación entonces. Solamente hay que pasar a la división y eso está arreglado. ¿Y la otra forma cuál era? La derivada parcial, ¿sí? ¿Cuál sería nuestra función a formar? X cubo más y cubo menos 2xy más 1 menos x cuadrado más y cuadrado igual a... Bueno, no hay necesidad de colocarle el igual a 0. Simplemente pasamos todo al otro lado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Una vez que tenemos ya para derivar. Primero sería derivación de f respecto a x. Consideras que y tiene que ser una constante. A ver, Huertas, dígame. ¿Qué obtenemos en esta derivación? 3x cuadrado. ¿Qué más? 2. La derivación de y cubo, ¿a qué sería igual? ¿Por qué? Si acá estamos hablando de que y tiene que ser una constante. En el segundo caso, solamente vas a derivar respecto a una variable. Primero respecto a x, esto sería 0. Aquí, la derivación de x. ¿Por 0? Recuerda que 2y sería una constante. Sería menos 2y. Esto es 0. Menos 2x. Y esto es 0. Cuando la constante suma o resta, su derivación sería 0. Cuando la constante está multiplicando, se va a quedar ahí en la multiplicación. Ahora, cuando derives la función respecto a y, ¿qué voy a obtener, Blanco? ¿Qué vamos a obtener? No te escucho, hijo. ¿3x? 0. A ver, Diego Blanco, se supone que aquí tendríamos que considerar que y es variable. Oh, aquí. Y es variable y x es una constante. O sea que cuando derives x cubo, eso tendría que ser 0. Y la derivación del y cubo 3. Ya. entonces, Menos solamente se deriva y 2x. menos 2x. 0. 0. 0. 2.
¿Y qué faltaría? Solamente dividirlo. O plantear la división, porque ni siquiera lo vas a dividir. La derivación de y respecto a x sería el opuesto de este cociente. Vamos bien. Y ahí, no sé, me parece, la segunda forma es mucho más sencillo, es más fácil. O sea, donde se complica, hemos dicho, la primera forma es que tú tienes que considerar a los dos como variables. Entonces, tienes un producto, tienes una división, vas a tener que aplicarle la regla de cociente o de producto. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Está bien? ¿Sí? Estás atento, ¿no? Profe, ¿y siempre se puede usar el segundo caso? ¿O hay Yo le he dicho ocasiones? que ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos. Solamente que vean esta parte porque en cursos como mecánica, dinámica, a veces cuando tienes variables que dependen de una tercera, el modelo de derivación lo utilizan de esta forma. Entonces no vaya a ser que te genere una cuestión, oye, no me he enseñado, no, ahí están los dos. ¿Está bien? De todas maneras hay que ponerle énfasis a los dos, pero para tu evaluación, pues cualquiera de las formas sería válida. Tenemos un producto por aquí. ¿Qué vamos a hacer para el producto? Voy a derivar de la primera forma, o sea, quiere decir que x e y son variables. Pero recuerda que estamos derivando respecto a x, eso es lo único. Ahora, si tienes acá un producto, ¿cómo sería esa derivada? Acá, acá. Derivación del seno, que tendría que ser coseno de x por seno de y. Ahora nos quedaría seno de x por la derivación ahí, que sería coseno de y, pero solamente coseno de y. Ahí tiene que acompañarle la derivación de y. ¿Está bien? De repente, mi estimado Ceballos, sí, puedes preguntar, ¿y por qué acá no le pusiste la derivada de x? La derivada de x respecto a x es 1, por eso es que por defecto ya no se coloca. Ahora, de este lado, derivación de x, 1. 0. Derivación de y. Y la derivada de 2. Ahora solamente hay que juntar lo que corresponda a la derivada de y. Puede pasar a restar esto. Coseno de x por seno de y menos 1. Acá sería derivación de y. Factorizando sería por 1, ¿sí o no? Y todo esto va a pasar a restar, o sea, sería menos seno de x coseno de y. Y listo, solamente faltaría que lo pases a dividir. Pero si no te convence esa idea, para eso está la otra idea. La función que trabajaría sería seno de x, seno de x, seno de y, menos x, menos y, más 2. Amigo Valdivia, si vamos a derivar esto respecto a x, derivación de seno es coseno. Seno de y es una constante. No me vas a aplicar regla de producto, ¿sí o no? Recuerda que aquí y es un número, es una constante. Entonces,
no interfiere. Cuando tú derivas 8x, ¿qué te queda? 8. No creo que vas a empezar a derivar como producto. Que puede hacerlo, pero sería un exceso y no hay que perder mucho tiempo. La constante que multiplica se queda multiplicando. Por lo tanto, ahí sería coseno de x por seno de y. Ahí. Menos 1. ¿Y el resto sería? Ahora, derivar esta función respecto a y. La misma función que tenemos acá. Seno de x sería constante, ¿sí o no? Entonces sería seno de x como una constante por coseno de y. Pero menos 1. Y bien, solamente divídelo, ¿sí o no? Con signo cambiado. Seno de x, seno de y, menos 1 sobre seno por coseno de y, menos 1. Son exactamente iguales, ¿sí? Si esto pasa a dividir, sería coseno de x sobre seno de y. Oh, perdón. Pero esto pasa a dividir. Corta eso de la grabación. 1 menos seno por coseno pasaría a dividir. Y ahí el signo aplicado, ya sea numerador o denominador, se lleva uno de esos factores. Bueno, creo que cualquiera de los dos métodos en este caso está entendible. ¿Está bien? El problema está cuando hay productos o cocientes, ahí sí ya. Sumas y restas, ¿no? El examen. Ahí estamos. A ver, ahora inténtalo tú. Para efectos de la factorización debe quedarme algo. Y a la x por y a la y. Y entonces tendría un poco este formato para trabajar. Pero a ver, lo vamos a resolver tal como está, no cambiaría en nada la historia. Derivación de e a la x más y. Derivada de una exponencial. Pero no olviden que acá tendríamos que derivar el exponente, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Derivada del exponencial es la misma función exponencial por la derivada de su exponente. Y en esa derivación obtendrías aquí 1 y acá sería derivada de y. Ahora, de este lado sería derivación de 2x, derivación de 3y, creo que acá hay que ser distributiva, ¿sí o no? Para poder despejar la derivada de y sería e a la x más y por 1 e a la x más y agrupemos. Si esto pasara al otro lado va a pasar a sumarse. Al factorizar la derivada de y me quedaría e a la x más y más 3. Y acá tendríamos 2 menos después lo pasas a dividir. Y la otra opción es considerar la función e a la x más y menos 2x más 3y menos 1. Y derivas parcialmente, ¿no? Parcialmente respecto a x, solo x es variable, ¿sí o no? Esto sería e a la x más y por la derivación de esta parte
Y esa derivación sería 1, porque la derivada de y sería 0, y es constante. Menos 2. Y la derivación respecto a y igual e a la x más y, y al derivar el exponente sería solamente 1, pero en este caso porque has derivado y, la derivación de x es 0. 0 por aquí y me quedaría más 3. Derivada de 3 y ahora solamente divídelo con signo cambiado. Esto lo completo. O sea, en la primera forma, si despejamos la derivada de y, nos saldría menos e a la x más y más 2. No, perdón. Esto le he pasado a... Claro, no, pero porque abajo se tendría que dividir, ¿verdad? Esto va a pasar a dividir. Lo mismo, ¿sí o no? Recuerda que aquí vas a dividir, pero vas a cambiar el signo a uno de los factores. Por eso. Pero no, entonces no saldría exactamente... ¿Sí? Si yo le cambio el signo a este factor, tendría 2 menos e a la x más y sobre e a la x más y más 3. pero no lo tengo que considerar... O sea, lo estoy cambiando solamente ahí arriba. Arriba, Nada todo. más. Claro, cuando tú escribes la derivada de y respecto a x es el opuesto del cociente de estas dos expresiones. No quiere decir que este menos le va a afectar a los dos factores, solamente a uno de ellos. No, obviamente que eso no. Pero o sea, para hacerlo de la segunda forma, hay que usar el cociente y cambiarle el signo. Así es. Listo. Ahora, yo ya no lo voy a hacer, pero ¿recuerdas la ecuación de una recta tangente? ¿Recuerdas la ecuación de la recta tangente? Un punto y la pendiente. La pendiente viene a ser la derivada, ¿cierto? Entonces, ahí yo le decía, determina la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a x cuarta menos 5x cuadrado en un punto donde la abscisa, la ordenada es tanto. Donde fallaron, bueno, un golpe bajo. Imagínate que ahora ya no diga determina la ecuación de la recta tangente, sino diría la ecuación de la recta tangente a la curva x cubo más y cubo sobre x cuadrado menos y cuadrado igual a x por y más 1. Sería una curva implícita, ¿sí? Entonces, para hallar la pendiente tendrías que derivar implícitamente. Estoy diciendo, imagínese por un instante la pregunta de su práctica nada más. Pero ahí se tiene que y es igual a... Imagínate. O sea, tienes que la función... No, y es una función de x. Entonces puedes derivar esto tranquilamente, ¿sí o no? Es explícito. Imagínate que yo cambie de modo que diga xy es igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. En un punto donde la abscisa vale tanto. Bueno, si la abscisa vale tanto, también puedes hallar la ordenada. Cuestión de reemplazo, ¿sí o no? Solo que la derivación va a ser para una expresión implícita. Ya no va a ser explícita. Y puedes hallar la pendiente. Le hago la observación, solamente no vaya a decir después, no me ha enseñado, es que ya vimos el tema de ecuación de una recta tangente. Ahora hemos visto cómo derivar implícitamente. Entonces quiere decir que si le planteamos a usted una curva implícita, no hay problemas para derivar y para decir que la derivación puede ser igual a la pendiente de una recta tangente. ¿Está bien?
no debe haber ninguna dificultad. Ya conocemos los dos temas, ¿ya? Solamente lo estamos asociando. Mientras 3, 2, 1, grabando. Determina la ecuación de la recta tangente a la curva x cuadrado más y cubo igual a 3xy menos 8 en un punto de ordenada igual a 2. Igual. No se me ocurre cómo rayos será la gráfica. Tampoco se me ocurría anteriormente. Así que igual, lo que sea. En un punto donde la ordenada sea 2. La ordenada puede ser 2. Pueden haber más de 2 puntos de repente. A ver, si reemplazamos 2, tenemos el valor de la ordenada, ¿sí o no? Si reemplazamos 2, esto sería x cuadrado. A ver, recursos digitales, 2 al cubo sería agua. Acá sería 3 por 2, 6x, ¿sí o no? Y menos 8. Un lax, más 8 que sea, ya, para que se elimine. No se puede editar, no se puede editar ya. Corte. ¿Puedes reeditarlo? ¿Cuántos puntos en la final? A ver, para que sea más rápido, para que sea un aspa simple. No, ni siquiera aspa simple. Entonces, en el reemplazo, 2 al cubo, acá sería 8, se cancela, ¿sí? Y entonces, esto pasaría a restar x cuadrado menos 6x igual a tu examen. Factoricemos x por x menos 6. Y entonces, ya sea que saques 0 o saques 6, tu promedio siempre sería 0. Listo. Está grabado. Entonces quiere decir que la ordenada vale 2 cuando x vale 0. Aquí ya hemos dicho que no tenemos mucha idea de la gráfica y quizás no sea tan necesario. Acá va a haber una recta tangente, quizás por aquí también. Ya, hasta ahí no hay novedad, se supone que este procedimiento ya lo hemos efectuado anteriormente. ¿Cuál es el punto? El cálculo de la pendiente. ¿La pendiente a qué es igual? La derivada de la función. Pero como es una curva implícita, es muy probable que dependamos de las dos variables. Ya hemos visto que una derivada implícita puede tener como resultado una expresión en términos de x e y. A ver, vamos a derivar esta expresión. Digamos el primer método nada más. X cuadrado más y cubo igual a 3xy más 8. Si derivamos esta parte, derivando aquí, 3y cuadrado por la derivación de y. Acá tienes un producto. 3 veces, a ver, derivada de x sería 1. Me quedaría ahí. Y ahora me quedaría x por la derivada de y. Y esto sería 0. Ya. Mira, a diferencia de lo que hicimos anteriormente, donde siempre tratamos de despejar la derivada, acá no tiene necesidad usted de despejar la derivación, porque vamos a hacer un reemplazo numérico. A ver, ¿qué sucede cuando x vale 0 e y vale 2? Esa sería nuestra primera situación, ¿sí o no? Que x sea 0 y que y sea 2. Estamos aquí. Entonces, reemplazando, esto sería 0. 3 por 2 al cuadrado, derivada de y. X vale 0, ¿cierto? Todo esto se hace 0. Y esto me quedaría igual a 3 por y, que sería 3 por 2. Bueno, vamos a ponerle el 0 ya. Sería 6 sobre 12, ¿sí o no? Entonces la derivada de y sería
un medio. La pendiente para la recta tangente sería un medio. ¿Puedes plantear la ecuación de la recta tangente? 2 Y menos 2 es igual a un medio. Igual a un medio X más. por X, bueno, vamos a ponerle X menos 0. Listo. Ahora, la otra situación sería cuando X vale 6 y sigue asumiendo el valor 2. Reemplacemos. Acá sería 12. Acá sería igual 12, ¿no? ¿Está bien? 12 veces derivada de y. Acá sería 2. Acá sería 6 veces la derivación de y. ¿Está bien? ¿Puedo sacarle tercia? Tercia 4 más 3 derivada de y. ¿Qué? Estoy viendo quién está en clase. Tercia aquí. Y me quedaría 2 más 6 derivación Eso de ya y. no se puede editar ya. Paso a restar 2. 2 veces la derivada de y. La derivada de y sería 1. La derivada de y es 1, significa que la pendiente vale 1. Ecuación de la recta tangente aquí. Y menos 2. Vamos a ponerle solamente para descripción. Y acá sería un x menos. Listo. Ya. Recuerda lo que hicimos anteriormente y que en tu práctica, ¿no? La tercera también ha venido. Ya. Este es el proceso. La única parte diferente, entre comillas, es la derivación. ¿Está bien? Tienes que derivar para hallar la pendiente, ¿cierto? Y en este caso sería implícito. Es lo único. Después, reemplazar el y o reemplazar el x como condición básica me lleva a hallar el punto o los puntos donde tendríamos que calcular una recta tangente. Sí, señor. Solo con ustedes he hecho un ejercicio de esto. Así que todo lo que ya hemos presumido en algún momento de conocer, diferencia de cuadrados, productos notables, cociente notable, inducción, racionalización, etcétera, etcétera, puede que de repente no nos ayude mucho en la resolución de algún problema. ¿Cuándo se utiliza la regla de Post? ¿En qué casos? Para empezar, se aplica siempre y cuando tú tengas una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Tu examen sobre tu examen. ¿Está bien? O infinito sobre infinito. Son las únicas dos situaciones aceptables. ¿Eh? Porque a veces algunos dicen, bueno, hay un límite. Derívalo. Claro, porque generalmente se presentan las indeterminaciones 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero quizás alguna de ellas presente otro tipo de indeterminación. Podría ser 0 por infinito, infinito sobre 0. Y entonces en esos casos no se puede aplicar la regla. Pero ¿qué hacer? Si tienes otras indeterminaciones, no hay problema. Tú eres mago, eres artista. Utilizas tus artificios, artilugios, con lo que quieras. Plancha. Si mediante algún artificio puedes llevar esas indeterminaciones hacia las que hemos mencionado, entonces la regla se aplica. Ahora, ¿en qué consiste la regla? Simplemente, si yo tengo un límite de f entre g, donde se manifiesta una de las indeterminaciones que hemos mencionado, eso debe ser igual al límite de sus derivadas. Ojo, no estoy planteando la derivada de un cociente, sino simplemente derivas el numerador y el denominador por separado. Aquí segunda derivada y puedes plantearlo n veces. Si así sigue manteniéndose una indeterminación, tú puedes derivar n veces. ¿Ya hemos visto eso, señor? Derivada de orden superior.
Ahora, si después de 50 derivaciones ves que no hay nada en particular, bueno, cambia de idea. ¿Está bien? Veamos algunos límites que de repente ya hemos visto anteriormente. Límite de x a la 20 menos 1 sobre un x cuarta menos 1. Algo así ya vimos, ¿sí? Cuando x tiende a 1. Sucede que esto es una indeterminación 0 sobre 0. ¿Y qué hacíamos, por ejemplo? ¿Recuerdan? La idea inductiva manejamos. De repente quieres hacer una diferencia de cuadrados, bueno, todo es válido ahí. Sin embargo, ahora vamos a utilizar la idea de fondo. Si la indeterminación es 0 sobre 0, entonces tú puedes derivar. Al derivar esto sería, y acá sería, si reemplazamos la tendencia, esto tiende a 1, acá también tiende a 1, entonces prácticamente me queda 20 cuartos. Sí. Mucho más rápido del procesamiento que hicimos anteriormente, ¿sí? Esta es una propiedad que en algunos libros aparece y que yo les comentaba que solamente lo vería como un ejercicio más. Aquí me recuerdo que hicimos multiplicarle el... ¿Qué le multiplicábamos? Ya se olvidó ya. ¿Qué le pueden multiplicar? ¿Sí, no? Conjugada, ¿no? ¿No le multiplicabas el conjugado? Para que pueda aparecer la expresión seno. Ya. Pero bueno, vamos a ignorar que se nos ocurra esa idea. Solamente voy a derivar. ¿Y por qué? Si reemplazo el 0, coseno de 0 vale 1. 1 menos 1, derrame. Tendríamos un 0 sobre 0. Derívalo. A ver, en la derivación de esta parte, ¿a qué sería igual? Seno de x. Seno de x. Derivada del coseno es menos seno. Derivación del x cuadrado. Yo sé que podrías decirme, seno de x sobre x cuando tiende a 0 es 1. Ya está bien, pero vamos a ignorar que todo eso sabemos. Si yo le reemplazaría sería 0 sobre 0. Bueno, ¿puedo seguir derivando? Sí. Derivada de seno, coseno. Derivación del 2x, coseno de 0 vale. Y es exactamente lo que... Maestro. No, yo no, lo hizo hace años. Entonces, podemos aplicar la derivación y nos puede facilitar el cálculo de límite. Pero hasta ahí son de los que hemos visto, ¿no? Todavía no hay uno extraordinario. Como podría ser de repente este límite. Vamos, aquí multiplicarle por un conjugado. Tampoco tiene exponente par como para aplicar diferencia de cuadrados. O sea, todos los recursos que yo conozco tal vez no me aportan mucho en su solución. Pero cuando le reemplazo 0, a la 0 es 1, b a la 0 también es 1, ¿qué se presenta? Un 0 Indeterminada. sobre 0. La indeterminación que estamos buscando. Si aparece esta indeterminación, es aplicable la regla. Derivemos. Al derivar a la x es una exponencial, ¿sí o no? Derivada de la exponencial, la misma exponencial, ¿sí? Como e a la x, pero aquí le acompaña algo, ¿cierto? La derivada de x, que es 1. Logaritmo de esta derivación, ¿cómo queda entonces?
sobre de la X. Luego de esa derivación hay que ver si tenemos todavía una indeterminación. Si le reemplaza 0, esto es 1, ¿sí o no? A la 0 vale 1. 1, 1 y 1, no es 0 por si acaso. ¿Qué me queda? Logaritmo de A menos logaritmo de B. Bueno, aquí quizás una condición le ha faltado al enunciado y le falta al libro del... que todo está en varios libros, así que igual le falta la consideración de decir que A podría ser mayor que B, mayor que C, mayor que D y todos mayor que 0. Por una condición. Bien. ¿Qué me quedaría entonces? Logaritmo de A menos logaritmo de B, que lo puedo expresar así. Y logaritmo de C menos logaritmo de D. Bueno, si A, B, C, D son constantes, podría ser 2, podría ser 5, ya eso sería un número específico. Entonces, acá vemos que la regla me hace el ejercicio más viable, ¿no? Porque si no hubiese estado buscando qué hacer y tal vez pasaría media hora y no lograría saber qué hacer. A diferencia de esto donde todavía tengo algunos recursos, ¿no? Esa es la regla de Pascal séptimo. Recuerda, cuando tiende al infinito hay tres situaciones que manejamos. Si tienen el mismo grado, solamente se dividen los coeficientes principales. ¿Recuerda eso, no? Ya, pero nosotros vamos a hacer un poco de teatro. Si reemplazo el infinito, esto es infinito sobre infinito. Allá. Si tengo infinito sobre infinito, puedo aplicar la derivación. Si derivamos aquí sería y aquí menos 6 pero en este límite todavía diríamos que quedaría infinito sobre infinito, ¿sí o no? Otra vez derivando. Podemos simplificar. Claro que la idea que manejamos inicialmente es inmediata, ¿sí? Imagínense que no se lo recuerda el detalle. Entonces la idea está en que podemos derivar siempre y cuando tengamos la indeterminación 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. ¿Está bien? Pero bueno, ahora vamos a ver algo diferente. Preguntas. ¿Qué haces? Tú dices esto es 6. Por 6, ¿cierto? ¿Está bien? Pero imagínate que yo a esto le llame I. Entonces esto sería I a la sexta, ¿sí o no? Claro, porque vas a derivar de cosas, ¿esto de acá? Es la regla de cadena que está presente ahí. De pi medios cotangente de pi medios, la tangente se hace infinita en pi medios, la cotangente debe ser 0. ¿Está bien? Seno sobre coseno. No, cotangente de pi medios. Seno vale 1, coseno vale 0. Esto se hace infinito. ¿Está bien? ¿Cuánto vale cotangente de pi medios? Cotangente de 90. Seno de 90, 0. Seno de 90 es 1. Coseno de 90 es
Seno de 90 es 1, coseno de 90 es 5. Ya la cotangente sería 0. Pero entonces este cociente de pi medio sobre 0 tiende al infinito. Cuando esto tiende a 0, el cociente tiende al infinito, ¿cierto? Viceversa, cuando esto tiende a infinito, el cociente tiende a 0. Hablamos de tendencia. Ahora, aquí es menos pi sobre 2 por coseno de x. Coseno de pi medios vale 0, o sea que esto sería infinito. Infinito menos infinito, no me digas que es 0. Es otro infinito, ¿cierto? Entonces, para empezar, ¿cómo resolverlo? No sé. Pero tengo una indeterminación del tipo infinito menos infinito. Si tú quieres aplicar la regla, solamente debe ser 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Acá no tenemos esa indeterminación, ninguna de las dos. Sin embargo, hemos dejado constancia de que si tú, con algún artificio, puedes llevarlo hacia esas indeterminaciones, entonces se aplica. ¿Qué podemos hacer ahora? Tenemos la expresión x cotangente, pero cotangente es coseno entre seno, o sea que seno pasaría al numerador, ¿está bien? Menos pi sobre 2 por coseno. Antes de que digas mínimo como un múltiplo, creo que es suficiente con que aquí le multiplique por 2 y 2. Y ahora todo sería resta de fracciones homogénea. Acá sería 2x por seno de x menos pi, y acá sería 2 coseno de x. Límite cuando esto tiende a pi medios. Seno de pi medios vale 1. Y si este es pi medios, me quedaría solamente pi. Acá quedaría pi menos pi, 0. Coseno de pi medios vale 0. Tengo la indeterminación del tipo 0 sobre 0. O sea, usando solamente el criterio de fracciones, la inversa de una cotangente, ¿no? Inversa numérica. Y ahora del formato infinito menos infinito hemos pasado al formato 0 sobre 0. Entonces ahora sí puedes derivar para calcular este límite. Acá tienes un producto. Derivada del producto sería 2x, 2 puede quedar afuera, ¿cierto? Derivación acá, derivada de x, 1. Me quedaría seno de x más x por coseno de x. Derivación de pi, 0. Aquí, derivación del coseno, Menos seno. menos seno de x. Reemplacemos el 0. No, perdón, pi medio, ¿no? Tiende a pi medios. Esto sería seno de pi medios más pi medios por coseno de pi medios. Creo que ya no se genera indeterminación. Y acá sería menos seno de pi medios. Esto sería 1. Coseno de pi medios sería 0. Y acá me quedaría menos 1. Alcanzamos el límite entonces, menos 1. Listo. Entonces, es posible que mediante artificios nosotros le cambiemos un poco la forma, la indeterminación que se presente y lo llevemos hacia las que hemos mencionado. Aquí ya tú lo vas a completar, pero te dejo la idea. Quiero calcular el límite de 1 sobre x por logaritmo de toda esa expresión. Si tú hicieras el reemplazo acá, cuando x tiende a 0, me quedaría 1
1 sobre 1, ¿sí o no? Logaritmo de 1, 0. Logaritmo de 1, 0. 1 sobre el 0 en la tendencia, infinito. ¿Qué indeterminación se ha presentado? Infinito por 0. ¿Está bien? Es otra indeterminación. Pero entonces tú tienes que convertir esto a uno de esos dos, si es que quieres calcular el límite. De otra forma lo veo imposible. Bien. Quiero hallar entonces el límite de 1 sobre x y logaritmo de 1 más x sobre 1 menos x estaría elevado a la 1 medio, ¿sí o no? La raíz, a la 1 medio. Y ese 1 medio puede pasar a multiplicar acá afuera, ¿sí o no? Propiedad de los logaritmos. Cuando tenemos un exponente aquí, puede pasar a multiplicar. O sea que ahora sería 1 sobre 2x. Ya, pero todavía no resuelvo mi problema. ¿Qué tiende a ser? Ahora, logaritmo de un cociente. Logaritmo de 1 más x menos logaritmo de 1 menos x. Y esto multiplicando a 1 sobre 2x. Pero podríamos escribirlo mejor así. Logaritmo de 1 más x menos logaritmo de 1 menos x, todo sobre, no pasa nada, sigue siendo lo mismo, ¿sí? Todo sobre 2x. Y entonces ahora, cuando tú le reemplazas el 0, yo tendría acá el logaritmo de 1, que es 0. Acá también sería el logaritmo de 1. 0 menos 0. Y sobre 0. Esas ligeras operaciones y manejo de propiedades me han llevado a cambiar la indeterminación infinito por 0 hacia un modelo 0 sobre 0. ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a derivar nada más. Completamos la idea. Derivada de un logaritmo. Derivada de un logaritmo. Derivada de la función. Sobre 1 más x. Derivada de eso debe ser menos 1, ¿sí? Sobre 1 menos x. Derivación del 2x. Si le reemplazas la tendencia, me quedaría 1, menos por menos, positivo, ¿no? Entonces sería 1, ¿sí o no? Sí. 2 sobre 2. Listo. Nada más. Avance. Y ahora quería para ver la indeterminación que se presenta. ¿Será una del tipo 0 sobre 0 o no? Arco tangente de 0. ¿Para qué arco o para qué ángulo la tangente vale 0? ¿0 grados, tangente de 0, cuánto vale? Tangente de 0, 0. Y acá sería seno de 0, 0. O 1 igual a 0 sería 1. 1 menos 1, 0. Tenemos la indeterminación, podemos aplicar la derivación. Derivando el numerador, ¿qué tendrías? Coseno de x menos c a la x. Bueno, derivación del x, que es 1. Aquí está el punto. ¿Cómo derivamos arco tangente al cuadrado? ¿Cómo? Ya, muy bien.
Sería 2 veces arco tangente de x. Ahora esto queda al exponente 1, ¿sí o no? Ahí queda. Por la derivada de esta parte, que es la derivación. Regla de la cadena, ¿sí o no? 2 arcotangente por la derivación del arcotangente. La derivación de un arcotangente es derivada de su variable, ¿no? ¿Te acuerdas? Derivada de u, en este caso sería 1 sobre 1 más u cuadrado. Quedó así. Ahora, reemplázale el 0, la tendencia. Coseno de 0 vale 1. Igual a 0, 1. 1 menos 1, 0. Arcotangente de 0 vale 0. O sea, 0 por algo sigue siendo 0 y nuevamente indeterminación. Continúa derivando. Derivación del coseno. O sea, la x. Acá tienes un producto. Y entonces, derivación del producto. Primero, derivada del arcotangente. 1 sobre 1. O sea, lo mismo que obtenemos aquí. Entonces, esto sería 1 sobre 1 más x cuadrado todo al... ¿Está bien? ¿Se entiende esa parte? Repito. Repite. Derivación del arcotangente, 1 sobre 1 más x cuadrado. Es lo mismo, entonces se multiplica y queda al cuadrado. Más, ahora me queda un arcotangente por la derivación de esta parte. Esto es como un x cuadrado más 1 a la menos 1. Derívalo. Menos 1. Todo esto quedaría a la menos 2. Al cuadrado. Por la derivación de esta parte, que sería... Si vas a derivar esto sería menos 1, ¿cierto? Menos 1, bueno, ahí le pusimos el signo adelante. Menos 1, esto quedaría a la menos 2. Como es menos 2, al denominador, ¿sí o no? Queda exponente cuadrado. Por la derivada de la parte interna, 2x. Y bueno, aquí, si reemplazas el 0, esto sería 1. Si aquí le reemplazo 0, esto es 0, ¿sí o no? El cotangente es 0. 0 por algo. Y creo que ya terminó todo esto. Aquí me quedaría 0. Me quedaría menos 1, ¿cierto? 2 por 1 ya. Listo. No espere que sea tan extenso, tampoco puede ser algo tan simple, pero la función que puede manejar, por ejemplo, esa derivación del denominador, como que le dejó a usted un poquito pensando. ¿Está bien? Ya, quizás porque uno lo hace un poco más rápido. Si tuvieras el solucionario de un libro, también lo vas a ver así y te vas a quedar pensando por qué. Pero la cuestión es que de repente lo hagas paso a paso, ¿no? O sea, derivada del arcotangente, 1 sobre 1 más x cuadrado. Se multiplica, ya recién llegarías a esta conclusión. Ya, tú lo haces paso a paso, no te pierdes. Quizás acá por cuestiones de espacio y de tiempo estamos tratando de no consumir mucho el espacio. ¿Podría explicarme por qué la derivación de la cotangente es 1 sobre 1 más x cuadrado? Pensaba hacerlo el próximo semestre, pero bueno. Está grabado. Arcotangente de x. Así como demostramos la de arcoseno. Si le pasamos la función a este lado, esto sería tangente de y aquí me queda x.
derivando la tangente, secante al cuadrado de i por derivación de i, ¿sí o no? Y acá sería 1. O sea que la derivada de i sería 1 sobre secante cuadrado de i. Pero secante cuadrado de i sería 1, identidad, ¿sí o no? 1 más tangente cuadrado. Y ahora, tangente de i, ¿qué cosa es para nosotros? X. Se demuestra entonces que la derivada es 1 sobre 1 más x cuadrado. Pero eso es cuando es un x. Recuerda que si este es u, una función, tendría que ir derivada de u y acá u al cuadrado, que sería la extensión de la demostración que hemos hecho. Solo despejando, ¿no? Solo despejando. Claro, bueno, recuerda que esta es la demostración. O sea, tú lo que atiendes principalmente es esto de aquí. Arcotangente, pero ahora por la derivación de esta parte. Y la derivación de esta parte es todo esto. De nuevo. Para el canal. Repetir esta parte. Derivación del arcotangente, 1 sobre 1 más x cuadrado. Así quedaría, ¿está bien? Por, curiosamente, 1 más 1 sobre x cuadrado. Más. Ahora aquí tendrías arcotangente de x por la derivación de esto, que es 1 más x cuadrado a la menos 1. Recién lo vamos a derivar. ¿Bien? Aquí ya va quedando 1 sobre 1 más x cuadrado, todo al cuadrado. Aquí quedó 2 multiplicando a todo esto. Aquí te queda arco tangente. Pero resulta que la derivación de esta parte sería menos 1, ¿cierto? Pasó a multiplicar. Ponle aquí 1 más x cuadrado a la menos. Y todo esto por la derivación de esta parte, que sería... Seguro lo puedes dejar así, porque como vas a reemplazar numéricamente, no hay mucha afectación. Y al reemplazar acá tendríamos menos 0, menos 1, sobre 2 veces, esto quedaría como 1. Si esto vale 0, 0 por algo, algún 0, ¿cierto? Y de ahí quedaría menos un medio. Así va. Los volveremos a ver. No, ya no se sabe. Depende si lo pasamos a usted de vuelta. ¿Quién te ha dicho que yo soy bueno? Error. Graso, error, señor. Se no ha grabado. ¿Eso también está grabado? Ah, clase. No, en media clase, porque se supone que... Miren, partamos de la idea de una razón de cambio. Imagínense que este eje representa el tiempo. Vamos a tomar como un caso concreto. Acá tienes el tiempo y acá tienes la posición de una partícula. Si tú quieres hallar la velocidad de esa partícula, ¿qué harías? No, todavía no me digas deriva. Lo que trataríamos de calcular aquí en el gráfico tendría que ver con este triangulito nada más, ¿sí? Donde esto que viene a ser la variación de x y esto sería la variación de... O sea, a eso es lo que tú llamarías razón de cambio promedio. Porque solamente estarías tratando de calcular la velocidad de un móvil en un intervalo de tiempo, ¿sí? Vamos, ¿y recuerdas tus problemas de física escolar? Determina, ¿no?, si un móvil parte del reposo o si parte con cierta velocidad, por ejemplo. O si está en una posición y luego está en otra.
en el instante 1 y en el instante 5. ¿Cuál es su velocidad? Solamente tomas las referencias de cambio de posición y el cambio en el tiempo. Variación de posición sobre la variación de tiempo es lo que llamarías velocidad. ¿La velocidad es una razón de cambio promedio? Sí. Y muchas magnitudes tendrían que ser razones de cambio. A ver, si por un instante pensamos en algo que no sea la velocidad, la aceleración. Si aquí yo representara velocidad y tiempo, pues esta sería una velocidad y esta sería otra. La aceleración sería la razón de cambio de la velocidad respecto a la variación de tiempo. Pero, a ver, pongámonos en otra figura. Volumen y tiempo. Cuando tienes una variación de volumen con una variación de tiempo, esto es lo que se llama caudal. Litros o metros cúbicos por segundo, ¿sí o no? ¿Cuántas magnitudes derivadas tienes en el sistema internacional? Tampoco me acuerdo. Y puede que de la época en que yo lo haya visto, pues existan nuevas magnitudes derivadas o algunas que están en proceso de aceptación. El caudal es una magnitud derivada porque literalmente es volumen por unidad de tiempo. Ya tienes dos magnitudes, ¿está bien? La aceleración también va a ser una razón de cambio, porque miren cómo cambia la velocidad. A ver, salgamos un poco de la idea del tiempo. La densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? Variación de la masa sobre variación de volumen, esta es densidad. Ya, pero entonces aquí, ¿cuál es la ocurrencia? Que la masa tendría que ser una función del volumen. ¿Está bien? Ese sería lo único. La presión, ¿qué cosa es la presión? Fuerza sobre área. O sea, si yo tengo una variación de fuerza sobre la variación de área, tengo otra razón de cambio. Entonces, en física, te sobran de razones de cambio. ¿Está bien? ¿Cuál es la tarea? Leer un poco sobre magnitudes. ¿Está bien? A ver, la intensidad de corriente, partamos a la inversa. Tú me vas a decir que es voltaje sobre intensidad, voltaje sobre resistencia, ley de Ohm. Ya, pero entonces para hablar de una razón de cambio aquí tendría que tener una función voltaje en términos de la resistencia, y eso es posible, ¿eh? Pero ¿qué pasaría si el voltaje y la resistencia no están en términos el voltaje no está en términos de la resistencia? No pasa nada, ¿cierto? Si lo divides a cada uno entre el tiempo, ya tendrías una función voltaje en términos del tiempo como una función resistencia en función del tiempo. Regla de la cadena. Bueno, yo no creo que la física nomás tenga esa cualidad. En economía, la elasticidad de la demanda. Estoy en economía, también tiene buena formación en cálculo. Bueno, eso son ideas y se lo digo porque en el examen final pues, o sea, tiene que haber algo que relacione a ciertas magnitudes. Hay que tenerlo en cuenta. Pero volvamos aquí. Todos estos conceptos son variaciones y las variaciones pueden ser inmensas o de una o dos unidades, que también puede ser mucho para mí. ¿Te acuerdas de la idea de la derivada? Era tratar de aproximar este punto hacia este punto P. De modo que en ese instante ya no hablemos de un segmento o de una recta secante, sino de una recta tangente. Pero ¿qué sucede con estas variaciones? No, ya no son variaciones. Se convierten en diferenciales.
¿De acuerdo? Los diferenciales son esas variaciones del orden infinitesimal. De modo que entonces yo diría aquí, por ejemplo, en el caso que estoy describiendo, la velocidad es el cociente de estos dos diferenciales. Sí, pero a esto le llamarías derivada. Le llamarías derivada si es que conoces una función de posición. Por ejemplo, yo diría, la posición de una partícula está dado por x como función del tiempo igual a 3t cuadrado más 2t menos 6. Determine la ecuación de velocidad. Y digo la ecuación porque en esa ecuación yo voy a poder evaluar la velocidad en cualquier instante de tiempo. Entonces, cuando tú hablas de que la velocidad es igual a esto, ya no a este cociente. Este es lo que tú llamas razón de cambio instantáneo. Ocurre en cierto instante. La razón de cambio promedio no requiere la derivada. La razón de cambio promedio solo requiere que tú tengas dos puntos de referencia con dos puntos de referencia y hagas el cálculo de la pendiente para ver cómo cambia una variable respecto a otra. Pero la razón de cambio instantáneo se da aquí, cuando están muy próximos. ¿Está bien? Y entonces eso implica la derivada. Por ejemplo acá, la ecuación de velocidad. La velocidad en cualquier instante de tiempo tendría que ser 6t más 2. Y esto lo puedes evaluar para cualquier instante de tiempo. Por eso se le llama velocidad instantánea. No velocidad promedio o velocidad media, que son los conceptos que de repente en física se manejan. Ahora, cambiemos solamente la idea. Imagínate que esto no sea posición en términos del tiempo, sino imagínate que esto pueda ser la cantidad de carga eléctrica. Cuando tú tienes cantidad de carga sobre variación de tiempo, esto también puede ser llamado intensidad de corriente. Claro, también es voltaje sobre resistencia. Si tú vas cambiando el voltaje en términos de otras magnitudes, pues simplemente vamos a llegar a esta demostración. Es como, por ejemplo, tú dime, la potencia es voltaje por intensidad, ¿cierto? Potencia eléctrica. Pero el voltaje es I por R. Entonces esto termina siendo I cuadrado por... O sea, le estamos cambiando solamente la forma, ¿cierto? ¿Eso cómo se llamaba? Composición de funciones, ¿cierto? Bueno, para mí sería sustitución de expresiones nada más. Bien. Hay que entender entonces que esta velocidad por ahora es una derivada, pero también utiliza otro criterio. Esto de aquí, si bien es cierto es una derivada, me da la idea de una razón de cambio. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a analizar, aunque sea en un solo ejercicio hoy día. En la próxima ya vemos con más detalle. Repito, acá tú has tenido una función, sabes que la posición es una función del tiempo. El área de un círculo decrece a razón de. En el momento que me dan la idea de, bueno, crecimiento o decrecimiento, eso es lo de menos. A razón de. Pregunto yo, ¿qué está cambiando acá? ¿Qué magnitudes puedes identificar? Tiempo. Área. Las unidades te lo dicen, ¿sí o no? Si el área del círculo está cambiando a razón de 2pi centímetros cuadrados por segundo, del momento que me dijeron a razón de, una razón de cambio puede ser una derivada. ¿Está bien? Sinónimo. Entonces, la información que yo tendría aquí es la derivada del área respecto al tiempo
es 2pi centímetros cuadrados por segundo, menos, si decrece es negativo, ¿está bien? Ya, pero como que no te queda muy cómodo la derivada. Pero ¿dónde está la función área? Tendría que tener el área como una función del tiempo. No se tiene, ¿cierto? No te hagas problema por eso. Esto puede ser una derivación o en todo caso una razón de cambio. Es una razón de cambio cuando ya tú le das una evaluación, ¿no? Imagínate aquí, si quiero hallar la velocidad a los 2 segundos. Esto sería 12 más 2, 14. Quiere decir que la posición cambiaría a razón de 14 metros por segundo. Tú le llamas velocidad de seguro. Pero para mí sería la interpretación que la posición cambia en 14 unidades de longitud por cada unidad de tiempo. Tienes una información. ¿Con qué razón, nuevamente? ¿Con qué razón decrece el radio del círculo? ¿Cómo puedo plantear eso? ¿Con qué razón decrece el radio del círculo? ¿Con respecto a quién va a decrecer? Con respecto al tiempo. Si el área está cambiando en función del tiempo, el radio también va a cambiar en función del tiempo. ¿Por qué? El radio es un elemento para el cálculo del área, ¿sí o no? Imagínate que tenemos una lámina circular de metal. Si le ponemos a un cambio de temperatura y lo dejamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, es posible que se dilate, ¿sí o no? Va a cambiar el área, y si cambia el área, ¿cambia el radio o no? Tiene que cambiar, evidentemente, ya sea por expansión o por contracción. Entonces lo que están planteando acá es que la derivación del radio respecto al tiempo, o simplemente la razón de cambio del radio respecto al tiempo, es una incógnita para ti. ¿Quieres hallar eso? Esta es información, de algo me va a servir. Lo que quiero que primero usted me diga si es que ha entendido el por qué hemos formulado esto. ¿Se entiende esta parte o no? Colombia. Angelito, ¿qué estamos diciendo? Una derivada se puede interpretar como una razón de cambio, ¿cierto? Cuando aquí has derivado, pero claro, acá tienes una función, ¿está bien? Acá tienes una función. Cuando yo he derivado, tengo, esta es la velocidad, la derivada de x respecto al tiempo. Pero vamos, esto es variación de la posición sobre una variación del tiempo. Entiéndelo así. Cuando tú calculas la velocidad a los 2 segundos, ¿aquí qué tienes? 14 metros por... ¿Tú le vas a decir ahora a esto derivada? No, quiero que la derivada me dé una interpretación. ¿Cuál sería tu interpretación? La posición, no, x es posición. La posición está cambiando a razón de 14 metros por segundo. Tú le llamas velocidad, ya te he dicho. ¿De acuerdo? Pero o sea, ¿eso qué significa? Que en cada segundo está cambiando a razón de 14 metros. En ese instante. ¿Está bien? Entonces, si por un instante puede ser una derivada, cuando le das un número en particular, ya tiene una interpretación. Ahora, quita por ejemplo por un instante que esto sea posición, sino imagínate que sea volumen. Obviamente donde esto serían metros cúbicos o litros. ¿Cuál sería mi interpretación? 14 litros por segundo. La variación de volumen respecto al tiempo se llama caudal, ¿sí o no? Esa es la magnitud. Pero para ti la razón de cambio sería que el volumen está cambiando a razón de 14 litros por segundo. Entonces, si tú aquí tienes el área de un círculo, al margen que diga decrece o crece, a razón de, ya con esto ya te dieron el indicador, a razón de, al ritmo, ¿está bien? Todo aquello que represente un cambio.
a razón de 2 pi centímetros cuadrados por segundo. Entonces mi pregunta era, ¿qué está cambiando? Centímetros cuadrados implica área, ¿sí o no? Y esto es tiempo. Entonces, al decirme que decrece a razón, yo diría, el área está cambiando respecto al tiempo, pero como esto debe ser interpretado con la derivación, porque es una razón de cambio, tú vas a decir, la razón de cambio del área respecto al tiempo, o sea, la derivación en sí, debe ser menos 2 pi centímetros cuadrados por segundo. ¿Quieres calcular cómo cambia el radio del círculo? Evidentemente, ya hemos dicho, si yo tengo una lámina circular, la exponemos al cambio de temperatura, lo dejamos durante 1, 2, n horas, se va a expandir de seguro, ¿sí? Se expande su área, solamente su área. ¿Qué más cambia? Su radio. ¿Otra cosa que pueda cambiar? Digamos que la forma permanece constante. Me refiero al borde. Oh, el área es la circunferencia, o sea, su perímetro. Tú sabes que la circunferencia es el perímetro de... O sea, mira, al hablar del área del círculo, acá tengo, bueno, puede cambiar el área, va a cambiar el radio, pero también acá no olvides que todo círculo tiene un perímetro, la circunferencia. O sea, también puede implicar que cambie una circunferencia. Si hablamos de un cuadrado y yo digo que el área cambia, ¿qué puede cambiar en el cuadrado? El lado. ¿Algo más? El perímetro, o sea, área, perímetro, el lado. ¿Algo más? La base es el lado, ¿cierto? ¿Esta línea cómo se llama? Línea, seguro. Distancia. Diagonal. También podría decir que la diagonal cambia a razón de... O sea, todos los elementos que estén inmersos dentro del... Bueno, en este caso del área, o quizás de un volumen, no lo sé, pueden sufrir cambios. Ya. Entonces, si aquí me dicen que el área decrece a razón de 2 pi centímetros cuadrados por segundo, significa que el área está disminuyendo. Ahora, ¿a qué razón estaría cambiando el radio del círculo? El radio también va a cambiar respecto al tiempo. Particularmente aquí se analiza todo en el cambio respecto al tiempo. ¿Está bien? En su mayoría de ejercicios. Eso es lo primero que debes entender. Si tú llegas a entender el porqué de estos planteamientos, créeme que lo demás no debe ser muy problemático. Bien, ahora vuelvo a repetir. Si yo tuviese el área como una función del tiempo, bingo, lo puedes derivar, ¿sí? Si tuviera el radio como una función del tiempo, también estarías derivando, pero no tenemos esa información. No importa, no es necesario. Motivo. ¿Cómo puedo relacionar el área con el tiempo? No lo tenemos, pero el área con el radio sí se puede relacionar, ¿sí o no? Para esta figura circular, ¿cómo calculas el área? Pi por radio al cuadrado. Entonces aquí voy a utilizar el tema de la sesión anterior. Voy a derivar implícitamente. Si derivamos, a ver, voy a derivar el área respecto al tiempo. Cuando derivamos esto sería 2pi r por la derivada de r respecto al... ¿Se acuerdan?
Recuerda cuando tienes xy cuadrado en la derivación implícita, cuando estás derivando esta parte, ¿no dices 2y por la derivada de y? 2πr, pi es una constante, 2πr por la derivación de r respecto al tiempo. Has derivado implícitamente. Y ahora hemos derivado. Tú igual preguntarías, pero no hay función alguna. No, pues ahora que hemos derivado, cambiemos los términos nada más. Si bien es cierto, esta es una derivada, está planteado como una razón de cambio. Esto es derivada del área respecto al tiempo, ¿sí o no? O también entendido como razón de cambio del área respecto al tiempo. Y por condición eso es menos 2pi centímetros cuadrados por segundo. Aquí tenemos 2pi, no sabemos nada sobre el radio. ¿Tendrá algún valor? Ahí es donde entra esta parte. ¿Cómo está cambiando el radio en el instante que el área vale 75pi? Si el área para nosotros es pi r cuadrado, en el instante que el área sea igual a 75pi, quiere decir que el radio sería raíz de 75 centímetros, ¿cierto? Eso sería raíz de 75 centímetros. Esto derivada o simplemente razón de cambio del radio respecto al tiempo. 2pi, cuestión de unidades, centímetros, pasaría a dividir menos 1 sobre raíz de 75 centímetros por. Cuando el área está disminuyendo a razón de 2pi centímetros cuadrados por segundo, el radio disminuye a razón de centímetros por segundo. Nada más. No hay mucha complicación. La idea es derivar implícitamente. Ahora, nos tocó hablar sobre el área. Imagínate que esto ya no sea un área, podría ser una esfera, ¿no? Imagínate, empezamos a inflar un globo que tenga forma esférica. Dime, a medida que vas inflando, ¿va cambiando el volumen, sí o no? Se expande el radio de la esfera. Puede cambiar el radio, puede cambiar su superficie. Pero debo tener alguna información donde me diga cómo cambia alguno de ellos. Más o menos en el capítulo de razón de cambio del libro de Thomas y sus amigos, ¿ya? Sí, o sea, es Thomas y otros autores. Bueno, también tiene el libro solo. No, o si no el de Stewart, cálculo. Stewart. Lo escribo mejor. De Caicho. Ese libro todavía no sale, pero ese para el cálculo superior. El próximo siglo ya lo... ¿Qué dice? Editorial. O si no el de Thomas. Está en formato